Buenas tardes, buenos días, a la hora que vean el video. Esta es la clase número 4 de biología. En esta clase vamos a hablar un poquito este sobre moléculas y sobre la importancia que tienen para que más adelante entremos a ver la complejidad de las células y lo que metaboliza cada una de ellas. Bueno, la mayoría de las moléculas de interés biológico son componentes químicos de los organismos. Son moléculas orgánicas, el carbono y el nitrógeno. Eh, Nos vamos a dar cuenta que se van a dividir en dos grandes rasgos, en moléculas orgánicas y inorgánicas, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Dice, la mayor parte de los componentes químicos de los organismos son moléculas orgánicas de carbono, muchas de ellas contienen también nitrógeno. Estos elementos no son abundantes en la materia inerte y se encuentran en la atmósfera y en la corteza terrestre, como el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular, carbonatos y nitratos. Los elementos biológicamente importantes. En el mundo, toda la materia está formada a partir de 92 elementos químicos que se encuentran en forma natural. De todos estos elementos, solamente 18 son los más comunes en los seres vivos, dentro de los cuales los más abundantes en la materia viva son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, ya que constituyen aproximadamente el 99% de todos los tejidos de los seres vivos. Muchas veces no solo estos elementos contienen un ser vivo, hay muchos otros, pero en menores cantidades o en trazas, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar el hierro, ¿no? El hierro es importante en nuestro organismo. En esta tabla podemos ver una composición atómica de tres organismos representativos: un humano, la alfalfa y una bacteria. La alfalfa, la plantita, ¿no? Si nos damos cuenta, en los elementos básicos antes mencionados llevo una correlación un poco proporcional, y en cada uno de estos está, del cual de uno de estos está compuesto, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en la alfalfa tiene muy poca cantidad de nitrógeno a comparación de, de un humano o incluso de una bacteria, podría decirse. También podemos hacer la comparación de que en su mayor parte estamos compuestos de carbono y oxígeno. La composición de cada uno de estos tejidos, más adelante vamos a ver que forman tejidos y forman cadenas poliméricas de carbono. Las moléculas orgánicas e inorgánicas. Desde tiempos remotos, los químicos han clasificado las moléculas en dos grandes grupos, en inorgánicas e inorgánicas. Inicialmente esta clasificación se basaba en el origen de las moléculas. Las orgánicas provenían de los minerales y las orgánicas de los seres vivos. Es decir, estas últimas eran fabricadas solo dentro de los organismos vivos. Con el paso del tiempo, estos conceptos han cambiado, sobre todo porque muchas moléculas orgánicas son sintetizadas en el laboratorio, por lo que la definición actual de molécula orgánica es cualquier molécula que contenga tanto carbono como nitrógeno.
La mayoría de las moléculas orgánicas son grandes y con estructuras complejas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, mientras que las moléculas inorgánicas comprenden el dióxido de carbono y todas las moléculas que no contienen carbono, como el agua. Por lo general, las moléculas inorgánicas son menos complejas que la mayor parte de las moléculas orgánicas. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver más a fondo esto. Cambio mi diapositiva. Bueno, en esta tablita es un resumen de los elementos que constituyen el cuerpo humano. Es un poquito más desarrollada que la anterior y vemos cada uno de los elementos que nos componen y también su función. Por ejemplo, lo que les hablaba sobre el hierro. El hierro en cantidades de trazas no es una cantidad lo suficientemente cuantificable. Eso quiere decir es un componente de la hemoglobina y la mioglobina y forma parte de ciertas enzimas, o sea que en realidad no es que tengamos grandes cantidades de hierro en nuestra sangre, pero sí tenemos trazas. Aunque un caso curioso, tengo una compañera de trabajo que por alguna razón que no han descubierto tiene una deficiencia de hierro. Entonces cada cierto tiempo tienen que inyectarle un concentrado de hierro en su sangre porque su cuerpo no lo absorbe, o más bien dicho, de lo que come ella, el hierro pasa en su cuerpo y su cuerpo por alguna razón no lo absorbe, y eso le ha traído muchas grandes dolencias, y algo tan insignificante y que es tan beneficioso en el cuerpo, ¿no? Hay la importancia de las vitaminas, que son muy importantes para nuestro organismo y para procesos metabólicos específicos. Y obviamente dentro de esta tabla también podemos observar el oxígeno, ¿no? Necesario para la respiración celular. Presente en casi todos los compuestos orgánicos, forma parte del agua. Haciendo un paréntesis, bueno, más adelante lo vamos a explicar. El hidrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre. El azufre, componente de la mayoría de las proteínas. El sodio, principal ion positivo del líquido intersticial. El cloro. Es irónico que nuestro organismo contenga cloro y más sin embargo el cloro nos mata, ¿no? Muchas veces que entonces es una canción o no sé dónde dice que el veneno no mata sino es la cantidad, y es muy cierto. La cantidad de la sustancia es la que te mata, no el compuesto en sí. Entrando a un ejemplo de las moléculas inorgánicas, está la definiciones anteriores. Podemos encontrar como ejemplo los gases. Los gases son componentes inorgánicos indispensables para la existencia de los seres vivos. Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, que se utilizan en las funciones respiratorias y la fotosíntesis. Estos pueden estar disueltos o integrarse a los organismos. El agua es la molécula inorgánica más abundante de nuestro planeta. Cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra. También es la molécula inorgánica más abundante en los seres vivos, ya que está compuesto de un 60-95% de agua aproximadamente. Algo irónico que es que la vida como lo conocemos en nuestro planeta es en base a carbono, por lo que les he leído. Pero más sin embargo hay otros planetas en los que se teoriza
que pudiera existir vida a base de metano o a base de algún otro gas o de otra molécula simple pero distinta a la del agua. Las moléculas orgánicas. Bueno, en las moléculas inorgánicas hay muchas otras, pero aquí solo puse dos. Porque la parte de las moléculas orgánicas es muy grande. Bueno, en todos los seres vivos se encuentran cuatro tipos principales de moléculas orgánicas: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, las proteínas contienen nitrógeno, azufre y los ácidos nucleicos y algunos lípidos contienen nitrógeno y fósforo. Las moléculas orgánicas en general determinan la estructura y la función de las células que integran los seres vivos. La mayoría de las moléculas orgánicas son grandes y se les conoce como polímeros, ya que muchas están constituidas de subunidades más pequeñas, idénticas o similares, llamadas monómeros. Bueno, comúnmente cuando hablamos sobre polímeros son estructuras de carbono similares entre sí, de hidrógeno y de carbono comúnmente, que están entrelazados y posicionados de distintas formas. Monómero podría decirse que es una parte de uno mono, un número poli de muchos, polímero, muchos números. El primero de estos polímeros son algo interesante: los polímeros no solo pueden existir en nuestro cuerpo, también los conocemos comúnmente como plásticos. Los plásticos son cadenas poliméricas de carbono. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, están formados de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción aproximada a la de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los monosacáridos. Los monosacáridos significa que tienen un solo monómero de azúcar. Los monosacáridos se les conoce también como azúcares simples, por lo que son carbohidratos más sencillos, es decir, no se pueden separar por hidrólisis en moléculas más pequeñas. Ahí les falta un poquito. Los azúcares son monosacáridos. Existen muchos tipos de monosacáridos, ¿no? El monosacárido de la caña, del azúcar, es un tipo, a diferencia del azúcar que conocemos como stevia o esplenda. Esos son otros tipos de monosacáridos. Son moléculas sacáridas muy distintas. También están los disacáridos. Son carbohidratos que se forman de la unión de dos o más monosacáridos. De dos monosacáridos, los cuales están unidos por medio de un enlace glicósido. Y ahora sí, los polisacáridos, en la mayoría de los carbohidratos están en la naturaleza. En la mayoría de los carbohidratos están en forma de polisacáridos, los cuales forman por la unión de una cadena de muchos monosacáridos, principalmente la glucosa. Estos carbohidratos funcionan como fuente y almacenamiento de energía y como soporte estructural de los organismos. Los lípidos son una gran variedad de moléculas insolubles en el agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos como el cloroformo o el éter. Al igual que los carbohidratos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque se pueden contener otros elementos como el fósforo. Las unidades de estructuración de los lípidos son los ácidos grasos y el glicol. Ahí estamos hablando sobre grasas. Y las grasas y aceites. Las grasas y los aceites están constituidos por tres
moléculas de ácidos grasos unidas por una molécula de glicol. Debido a estas estructuras reciben el nombre de triglicéridos. Por ahí lo han de saber, ¿no? Cuando dicen tengo muy altos mis triglicéridos, ya saben qué es. La grasa a temperatura ambiente son sólidas y los aceites a la misma temperatura son líquidos. Esa es la diferencia entre grasa y aceite. Ahora, las proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos y están formadas casi exclusivamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todas estas proteínas son polímeros constituidos por muchas subunidades, monómeros también llamados aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas. Los ácidos nucleicos. Ahí miren, muy interesante. Los ácidos nucleicos son moléculas muy complejas, ya que las hay de dos tipos: ácido desoxirribonucleico, hay que aprendérselo, desoxirribonucleico, cuesta, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Estos ácidos nucleicos están formados por cadenas largas de cientos de miles de subunidades llamados nucleótidos, que a su vez cada nucleótido está formado por un grupo de fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. Creo que se me pasó. Ok. El ADN y el ARN son ácidos y son moléculas complejas que describen y forman, o más bien dicho, es como un manual de instrucciones, si así lo quieren ver. En un manual de instrucciones de cómo formar moléculas y cómo formar células más específicas. Esto vamos a entrar más a fondo cuando veamos ya más adelante lo que son las células. Y estas son las proteínas básicas que podemos resumir en esta forma. Para completar esto, de tarea les va a quedar realizar un resumen de la página 47 a la 64 de mínimo 4 cuartillas, y yo creo que 4 cuartillas se les va a hacer poco, y tienen que responder las actividades de la página 65 y 66 hasta una sopa de letras que abarque en la siguiente hoja, en la 67. Pero para que logren hacer la segunda tarea tienen que hacer primero el resumen. Si no hacen el resumen no van a poder hacer la segunda porque no van a entender nada. ¿Sale? Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.